Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un temazo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque el buen chisme, está a punto de explotar, y con mucha pólvora. Y es que, como bien lo dice el título, Mert Demir y Afra Saraaolu, juntos otra vez. Sí, lo escucharon bien. Reviven el romance, o al menos eso es lo que parece. Y nosotros, como buenos detectives del entretenimiento, vamos a desglosar todo. Para aquellos que son nuevos por estos lares, una cálida bienvenida. Este canal es su rincón favorito, su guarida secreta, para estar al día con todo el chismecito del mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Aquí desmenuzamos, analizamos y debatimos sobre las vidas de sus celebridades favoritas. Y para los que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Gracias por estar siempre pendientes, por sus likes, por sus comentarios, por ser la mejor audiencia que un canal de chismes podría desear. Son lo máximo. Pero bueno, basta de preámbulos y vamos directo a lo que nos interesa. El jugo. ¿Qué está pasando exactamente con Mert Demir y Afra Saraaolu? Para los que no los conocen, hagamos un breve repaso. Mert Demir es un talentosísimo cantante turco, un artista con mayúsculas, con una voz que te pone la piel de gallina, con unas letras que te llegan al corazón. Sus canciones son himnos, son melodías que te acompañan en tus momentos más felices y en tus momentos más melancólicos. Un verdadero artista que ha conquistado el panorama musical turco. Y Afra Saraaolu, por supuesto, es una de las actrices más queridas, admiradas y solicitadas de Turquía. Una joven con un talento desbordante y una belleza que roba miradas. La recuerdan de Fazilet Bekler, donde demostró su capacidad actoral y se ganó el cariño del público. O de Redmen, donde nos regaló una actuación conmovedora. Y por supuesto, ¿cómo olvidar su papel en la aclamada y exitosísima Yalan? Su interpretación de Seyran fue magistral, un personaje que conquistó corazones y la catapultó a la fama internacional. Afra es una estrella. La historia entre Mert y Afra comenzó hace unos meses. Todo empezó con rumores, con especulaciones, con fotos captadas por los paparazzi, fotos juntos en momentos de cercanía, compartiendo risas y miradas cómplices. La prensa, siempre atenta a los romances del momento, no tardó en hacer eco de la situación. Y finalmente llegó la confirmación, estaban saliendo. La pareja parecía ser perfecta, como sacada de un cuento de hadas moderno. Tenían una química innegable, una conexión especial que se veía a simple vista. Se veían felices, radiantes, enamorados. El mundo entero, o al menos el mundo del entretenimiento turco, estaba emocionado por ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, celebrando su amor, compartiendo momentos de complicidad, dedicándose mensajes románticos. Era un cuento de hadas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad, a veces, es efímera. Los cuentos de hadas no siempre duran para siempre, y las relaciones en el ojo público suelen ser frágiles. Los rumores de ruptura comenzaron a circular. Pequeños detalles, pistas sutiles que los fans, siempre atentos, no tardaron en detectar, dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de seguirse en redes sociales, y poco a poco, la pareja que antes era inseparable se volvió distante. Las especulaciones sobre las razones de la separación se multiplicaron. Algunos decían que la agenda apretada de ambos les estaba pasando factura, que los compromisos profesionales les impedían dedicar tiempo a su relación. Otros hablaban de diferencias irreconciliables, de desacuerdos que no pudieron superar. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de aparecer juntos. Y como suele ocurrir en estos casos, ambos guardaron silencio. No hubo declaraciones oficiales, no hubo confirmación ni negación. Ambos optaron por mantener un perfil bajo, dejando a sus fans con la incertidumbre, con la duda, con el corazón roto. La decepción fue palpable. Los fans, que los adoraban como pareja, estaban tristes. Comentaban en las redes sociales lo mucho que extrañaban verlos juntos, lo mucho que anhelaban verlos felices. Los comentarios inundaban las publicaciones, expresando el cariño que sentían por ambos y la tristeza por la separación. La especulación se intensificó y los medios de comunicación, siempre al acecho, comenzaron a seguir cada movimiento de ambos, buscando alguna señal, alguna pista, de lo que realmente estaba pasando.
Cada foto, cada vídeo, cada comentario, era analizado al detalle. Y ahora, meses después de la separación, la bomba. El bombazo. Las alarmas saltaron, los corazones latieron más rápido y las redes sociales explotaron. Mert y Afra fueron vistos juntos de nuevo. Un reencuentro inesperado. ¿La prueba? Fotos. Fotos que no dejan lugar a dudas. Fotos que fueron captadas por los paparazzi más sagaces, fotos que se convirtieron en la noticia del día. Fotos de ellos compartiendo un momento muy cercano, paseando juntos, riendo, conversando, y, ¡ay, Dios mío! Parecía que la chispa, ese fuego que los unió en un principio, no se había apagado por completo. La pregunta del millón es ¿qué significa esto? ¿Qué implica este reencuentro? ¿Significa que están juntos de nuevo? ¿Están intentando darse otra oportunidad? ¿Están trabajando en una reconciliación? ¿O simplemente son amigos que se mantienen en contacto, que se preocupan el uno por el otro? Es lo que todos nos preguntamos, es lo que todos queremos saber. Vamos a analizar todo lo que sabemos, basándonos en la información disponible y las pistas que nos han dado. Acompáñenme en este análisis minucioso. Primero, la evidencia fotográfica. Las fotos, como ya mencioné, hablan por sí solas. No son fotos casuales, no son fotos tomadas al azar. Son fotos de ellos en un ambiente íntimo, en un contexto de cercanía, lo que sugiere que hay algo más que una simple amistad. La forma en que se miran, la complicidad en sus expresiones, las miradas, todo apunta a que hay una conexión especial entre ellos, una conexión que trasciende la amistad. Las fotos muestran una cercanía física, un contacto que, si bien no es explícito, denota un cariño y una confianza mutua. Segundo, el contexto. ¿Dónde y cuándo fueron tomadas estas fotos? ¿Fue un encuentro casual, fortuito, o fue un encuentro premeditado, planeado? La información que tenemos, la poca que ha trascendido, nos dice que las fotos fueron tomadas en un lugar discreto y privado, lo que podría indicar que ambos querían mantener el encuentro en secreto, o al menos no hacerlo público. Esto sugiere que el reencuentro fue algo más que un simple saludo o una reunión de amigos. Implica una cierta intención, una búsqueda de privacidad, un deseo de resguardar el momento de miradas indiscretas. Tercero, el lenguaje corporal. Expertos en lenguaje corporal, esos profesionales que analizan los gestos, las posturas, las expresiones faciales, han analizado las fotos y aseguran que hay indicios de atracción y cariño mutuo. Las posturas, las sonrisas, el contacto físico sutil, la cercanía, todo sugiere que la relación, o lo que sea que exista entre ellos, no se ha enfriado por completo. Los expertos señalan la forma en que se miran, la forma en que se acercan, la forma en que se tocan, como señales de que aún hay sentimientos, de que aún hay atracción. Cuarto, las declaraciones de los involucrados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hasta el momento, ni Mert ni Afra han hecho declaraciones oficiales sobre el asunto. Han mantenido el silencio, han optado por la prudencia. No han confirmado ni negado nada. Han dejado la puerta abierta a la especulación. Este silencio, por un lado, alimenta la especulación, aviva la curiosidad de los fans y de los medios. Por otro lado, les da privacidad para manejar la situación como deseen, para proteger su intimidad. Y eso, amigos, es algo que debemos respetar, por supuesto. La privacidad es un derecho fundamental, y aunque nos encante el chisme, debemos ser conscientes de los límites. Entonces, ¿qué podemos concluir, basándonos en todo esto? Es difícil dar una respuesta definitiva. No somos adivinos, no podemos leer la mente de nadie. Pero basándonos en la evidencia, en las pistas que nos han dado, podemos decir que hay una alta probabilidad de que estén intentando revivir su romance. La química entre ellos es innegable, es evidente y las fotos sugieren que el cariño y la atracción siguen presentes, que la chispa, a pesar de todo, no se ha apagado. Es como si el fuego, aunque se haya atenuado, aún estuviera vivo, esperando el soplo que lo reactive. Claro, también existe la posibilidad, aunque menos probable, de que simplemente sean amigos que se preocupan el uno por el otro, que han decidido mantener una relación amistosa a pesar de la ruptura. Pero considerando todo, considerando la cercanía, la complicidad, las miradas, la intimidad del encuentro, creo que es más probable que estén explorando la posibilidad de volver a estar juntos, de darse otra oportunidad. ¿Y qué podemos esperar en el futuro?
Pues, la verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto, y en el mundo del espectáculo, las sorpresas son moneda corriente. Podría ser que decidan mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos, que decidan proteger su intimidad y vivir su amor lejos de las cámaras y los flashes. O podría ser que decidan hacerlo público una vez que estén seguros de sus sentimientos, una vez que estén listos para enfrentar la atención mediática. Lo que sí es seguro es que los fans, sus seguidores, estarán pendientes de cada movimiento que hagan, esperando nuevas noticias, deseando verlos felices. La verdad es que a mí personalmente me encanta la idea de que vuelvan a estar juntos. Creo que hacen una pareja increíble, creo que complementan, y me gusta verlos felices. Creo que tienen una conexión especial, una complicidad que va más allá de la atracción física. Me gusta verlos juntos, me gusta verlos sonreír, me gusta verlos enamorados. Pero al final, lo más importante es que ellos tomen la decisión que los haga felices, que sigan su corazón, que hagan lo que les dicte su intuición. Y ahora hablemos de lo que este posible reencuentro podría significar para sus carreras. La fama de Afra, gracias a Yalan, está por las nubes. Su popularidad ha alcanzado niveles estratosféricos. Sus contratos publicitarios, sus propuestas de trabajo, su agenda, todo está en su punto más álgido. La serie la ha catapultado al estrellato y su futuro profesional es brillante. Mert, por su parte, está consolidando su carrera musical. Sus canciones se escuchan en todas partes, sus conciertos son un éxito y su talento es innegable. Un romance público, si deciden hacerlo oficial, podría beneficiarlos. La gente se interesa mucho en las parejas del momento, en las relaciones de las celebridades, y eso es algo que los medios saben aprovechar. Las parejas mediáticas suelen generar mucho interés, y eso se traduce en más atención para ambos, en más oportunidades laborales, en más exposición mediática. En fin, queridos, la historia entre Mert Demir y Afra Saraolu es una montaña rusa de emociones. Hemos vivido momentos felices y tristes, momentos de alegría y momentos de incertidumbre. Hemos sido testigos de su amor, y hemos lamentado su separación. Y ahora parece que estamos a punto de vivir una nueva etapa, un nuevo capítulo en esta historia de amor. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal, y por supuesto, los mantendremos informados. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, me encanta debatir sobre ellas, me encanta sumergirnos en el chisme y analizarlo al detalle. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es la única forma de estar al tanto de todas las novedades. Ya saben, aquí en el canal siempre encontrarán la información más reciente y los mejores análisis del mundo del entretenimiento turco. Aquí encontrarán la verdad, el chisme, la emoción y la opinión más sincera. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran? Me encantaría leerlos. Hasta la próxima. Chao, chao.